continuar, digamos, con nuestra temática, digamos, de Semana Santa, en el sentido de que vimos cómo, cómo fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, ¿cierto? Y lo que eso significa para todos y cada uno de nosotros. Y que eso obviamente era ya había, digamos, ocurrido una sombra, como lo llama la Biblia precisamente en el libro de los Hebreos. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo también a través del sacrificio de un cordero. Y por eso Juan el Bautista habla y señala al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale precisamente en dirección a lo que, bueno, hoy todos sabemos que era el monte Sinaí, que fue donde el Señor, habló en repetidas ocasiones con Moisés y allí le entrega la ley, lo que conocemos hoy en día como la Torá, a Moisés. Eso dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío, se conoce como Shavuot y nosotros lo conocemos como Pentecostés. Pentecostés porque viene de 50 y precisamente eso ocurrió 50 días después, 50 días exactos desde que ellos salen de Egipto, de la ciudad de Ramesés, que es como la Biblia señala que era la ciudad de donde partieron ellos. El pueblo de Israel entonces sale desde Ramesés en dirección sur. Había un camino muy transitado, digamos que era el camino corriente entre Egipto y digamos, las naciones del norte, todo lo que es precisamente hoy en día, o en ese entonces era la Pentápolis Filistea, y lo que efectivamente después llegó a configurarse como Israel. Ese era el camino que se conocía precisamente como el camino de los filisteos. Pero el Señor los direcciona en sentido sur y comienzan, digamos, un camino muy interesante que yo quiero que nosotros revisemos hoy como en una primera instancia y de aquí a mayo, que es cuando digamos, se cumple Pentecostés, pues vamos a estar viendo en algunos momentos, no todos los sábados de aquí a mayo se los vamos a dedicar a esto, pero muy seguramente vamos a ver en un par de ocasiones más este camino que significó para el pueblo de Israel una gran formación y que si nosotros lo analizamos y lo vemos en la distancia, pues puede también significar algo de mucha enseñanza para nosotros. Y quisiera precisamente comenzar con eso, ¿no? Fueron 50 días de Ramesés al Sinaí o de Pascua a Pentecostés, en donde ellos vivieron varias pruebas formativas. Las pruebas en todo proceso educativo, en todo proceso de formación, pues son fundamentales, porque efectivamente una prueba lo que hace es verificar la idoneidad de una cualidad, verificar básicamente la competencia de alguien en aquello que se le está evaluando. En la educación formal, digamos, en la educación que nosotros recibimos en la escuela, pues a usted le dan una instrucción, le enseñan unas materias y le programan unas pruebas. Le dicen, el día del examen va a ser tal y va a ser a tal hora, ¿sí? Eso ocurre en la educación formal. Pero en la educación informal, ¿cierto? En muchas ocasiones, la prueba y la instrucción, es decir, lo que precisamente se está enseñando en muchas ocasiones, se encuentran en un mismo momento. Y el día de hoy vamos a ver una situación de esas, en donde la teoría y la práctica, digamos, se entregaron en un mismo estuche, se entregaron en un mismo momento. Habría que decir también que, el pueblo de Israel, lo hemos dicho en muchas ocasiones,
venían de muchos años de estar confinados, de estar dedicados a una sola tarea, que era la de básicamente hacer adobes y prácticamente estar dedicados a la construcción de las ciudades del faraón. Pero básicamente ellos estaban dedicados a la formación de esos adobes, es decir, a tomar barro, a pisarlo, a mezclarlo con paja. Y obviamente el faraón tenía allí una mano de obra barata, a la que básicamente tenían era que mantenerlos vivos, eh, sin muchas, obviamente, comodidades, y los tenían dedicados a esa tarea. Durante muchos años, entonces, alrededor de 250 años, el pueblo de Israel estuvo dedicado a eso, básicamente. No hacían más que hacer adobes. Obviamente eso tuvo un gran impacto en ellos como pueblo, como familias, como, en últimas, como colectividad. Una situación de confinamiento con esas características tienes que marcarlo a uno de una manera muy fuerte. Y obviamente había que tomar a ese pueblo y formarlo. Las pruebas pueden ser en muchas ocasiones estresantes. Todos nosotros hemos vivido esa situación en la cual estamos de pronto a puertas de presentar un examen en la escuela, en el colegio, en la universidad, y obviamente vienen nervios. Y en el momento de la prueba, pues en muchas ocasiones hay mucho estrés. Pero resulta que es a partir de esas pruebas que nosotros efectivamente aprendemos y consolidamos mucho conocimiento, consolidamos experiencia y quedamos literalmente formados para afrontar cosas. Esto lo podemos ver, digamos, de una manera muy práctica, digamos, en estas piedras. ¿Cómo así? Claro. Esta es una foto de unas piedras al lado de una playa, ¿sí? En donde las olas del mar constantemente están golpeando allí esta playa. En los ríos también se ve mucho, ¿cierto? Estos cantos rodados se le llama esto. Y si ustedes se dan cuenta, esas piedras todas están pulidas. No tienen filos. Sus aristas han sido, digamos, pulidas, han sido a partir de la fricción, han encontrado unas formas redondeadas. Hay muchas playas en donde las personas van precisamente a tomar estas piedritas por sus diversas formas y empiezan a escoger aquellas más redonditas, aquellas que tengan formas especiales para diferentes adornos, para hacer artesanías. Las piedras que no tienen ese tratamiento, obviamente vale la pena decir que esas formas redondeadas se logran a partir de mucho tiempo, en donde el agua y la fricción entre piedras, pues obviamente ha llevado a que se redondeen. Aquellas otras piedras que no hayan estado en un lugar así, que hayan quedado en bruto, pues definitivamente no son muy atractivas, no son tomadas para ninguna cosa especial. Eso mismo hace la formación con todos nosotros. En las pruebas hay fricción, en la formación hay precisamente pulimiento, y eso hace que todos y cada uno de nosotros, pues, adquiramos algunas características interesantes. Y eso fue lo que el pueblo de Israel vivió en ese camino, en ese traspaso, en ese trayecto de Egipto al Sinaí y obviamente también en todo el tiempo que estuvieron ellos en el desierto. Vamos a ver, digamos, de una manera rápida, quiero hacerles un paneo rápido de lo que fue ese camino de Israel cuando salen de Egipto dirigiéndose a la tierra de la promesa, la tierra que Dios le había prometido en primera instancia a Abraham,
luego le ratificó a Isaac y posteriormente le ratifica a Jacob y a la descendencia de Jacob. Lo primero que habría que decir es que allí en Éxodo 12, del 37 al 40, está relatado cuando ellos salen efectivamente de Ramesés, ¿cierto? El 14 de Nisán, el Señor les había dicho que tenían que sacrificar el cordero en la tarde. En esa noche ellos toman la cena pascual, lo que se conoce como el Seder, que traduce orden, y salen de Ramesés a medianoche, en dirección sur, no en dirección norte. Habría que decir también que allí no solamente salió única y exclusivamente hebreos, judíos, también salieron mucha gente que estaba en Egipto y que se unió al pueblo hebreo. Y eso lo dice muy claramente el libro del Éxodo. El 15 de Nisán, es decir, al siguiente día, cuando se celebra la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Ellos ya iban camino hacia el Mar Rojo. En ese momento, al otro día, es que el faraón dice, hombre, ¿cómo fue que dejamos ir a nuestra mano de obra barata? Y entonces el faraón manda a sus generales, manda a los capitanes de su ejército a que formen a todo el mundo para salir con sus carros y sus caballos detrás del pueblo de Israel. Los comienzan a perseguir y la Biblia dice que obviamente eso trajo miedo a los israelitas porque muy seguramente tuvieron que empezar a ver la polvareda que levantaban los carros del faraón, los carros del ejército del faraón, los caballos, estos hombres caminando. Y dice la Biblia que Dios, que se había puesto como una columna sobre el pueblo de Israel, que les traía en el día, era una nube que les cubría del sol y les daba obviamente protección de esa inclemencia del sol. Y en la noche era una columna de fuego que les daba calor, porque en la noche pues el desierto es muy frío. Y dice la Biblia que esta columna se hizo en la parte de atrás, se hizo en la retaguardia, digámoslo así, de toda la cantidad de personas que iban saliendo de Ramesés, y ya nunca se apartó Dios de esa custodia, siempre estuvo con él. Obviamente el pueblo de Israel iba con mucho miedo. Cuando llegan 2 días después, ¿cierto? El 17 de Nisán, llegan al mar. Insisto, llegan con mucho miedo, la Biblia así lo relata. De hecho, versículos del 11 al 16 estaban arrepentidos. Le dicen a Moisés, pero ¿cómo es que salimos? Algo así como, ¿cómo te hicimos caso para que viniéramos a morir aquí? Si entonces el faraón lo que va a hacer es que nos va a matar a todos. Y estando allí frente al mar, imagínense la situación, el éxodo judío, alrededor de 1,5 millones de personas, frente a una gran cantidad de agua, y en la distancia viendo cómo el ejército del faraón se acercaba. Ellos en angustia, digamos, le empiezan a reclamar, le empiezan a quejarse a Moisés, y Moisés, un poco medio aturdido también, le habla a Dios, y Dios, palabras más, palabras menos, le dice, ya no clames más, levanta tu mano y divide el mar. Ya no clames más, actúa. Y allí es cuando pues vemos el milagro de Dios. Dice la Biblia que Dios envió un viento recio, fuerte, y apartó las aguas, y entonces el pueblo hebreo pudo pasar en seco. Y cuando ya habían llegado al otro lado, y comienza el pueblo, el ejército del faraón a pasar, pues efectivamente Dios deshace esas paredes, digamos, a través de las cuales había dividido las aguas, y el mar toma completamente a Faraón y al ejército. Pasan entonces el Mar Rojo, y en Éxodo 15, gran parte del capítulo 15, pues es
es el cántico de Moisés dándole gracias a Dios. Se relata cómo las mujeres bailaban. María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a bailar y todas las mujeres le acompañaban. Yo me imagino que había gozo, que había una alegría desbordante, porque vieron cómo en una muestra más del poder y de la bondad de Dios para con ellos, pues el faraón había sido derrotado. Y entonces tienen ahora ya una esperanza mucho mayor respecto a la promesa en la tierra que Dios había dicho que les iba a entregar. En los últimos versículos allí del capítulo 14 dice algo muy interesante. Vieron y creyeron. Todo esto, como les digo, en un momento más adelante lo vamos a mirar cómo cada uno de estos eventos tiene su contraparte en el Nuevo Testamento. Como el sacrificio del Cordero Pascual, pues es totalmente lo que hace el Señor Jesús es reproducir ese evento, Él como Cordero de Dios en la cruz. Como los panes sin levadura, pues tienen que ver precisamente con esa crucifixión del Señor y el hecho de que Él entra al sepulcro. Como el paso del Mar Rojo y ese gozo y esa alegría que tienen, pues tiene que ver con la resurrección del Señor. Como aquí, y por eso subrayé esas dos palabras, bueno, esas tres, vieron y creyeron, son exactamente la misma actitud que tuvieron sus apóstoles, que tuvieron Juan, Pedro, la misma María Magdalena, cuando van al sepulcro y al verlo vacío ven y creen. Y lo mismo le pasa a Tomás. Después de esto, entonces, después de que habían pasado ya el Mar Rojo, dice la Biblia en el capítulo, al final del capítulo 15, que caminaron 3 días sin hallar agua y llegan a un lugar que se llama Mara, en donde no pueden beber. Y entonces esa exultación, esa alegría, ese gozo que habían experimentado 3 días atrás, se les convierte en queja, se les convierte en enojo, se les convierte en una contrariedad muy grande que le claman y le reclaman más bien a Moisés. Allí entonces dice la Biblia que Dios mostró un árbol y a partir de allí esas aguas fueron hechas dulces, y la Biblia dice algo, que Dios mostró y probó al pueblo de Israel. Después salen de allí y acampan en un lugar maravilloso que se llama Elim, que es un oasis en el desierto, y la Biblia lo describe que tenía 12 fuentes y 70 palmeras. 2 números muy simbólicos, pero que muestran una, digamos, una gran cantidad, una plenitud de agua y de dátiles. Después de allí salen hacia el desierto de Sin y se quejan por la falta de comida, se quejan porque en Egipto al menos los capataces les daban de comer, y entonces sucede el evento del maná. Dios entonces les envía maná del cielo y allí vuelve Dios a decirles que los probó. Y también en las aguas de la rencilla, como se conocen, ¿cierto? Cuando se quejan acerca de sed, después de que estando allí en esa caminata llegan a un lugar que se llama Refidim y se quejan por sed, y Dios le pide a Moisés que, bueno, le da unas instrucciones allí para que desde la roca salga agua para todos. Vamos a dejar, digamos, la historia allí porque me quiero concentrar en el capítulo 15, allí en el evento de Mara y de Elim. Y quiero que desarrollemos esto para que analicemos algo muy interesante que está allí en la Biblia. Vamos a leer esos versículos del 22 hasta el 27. Dice, insisto, acaban de pasar acaban de cruzar el Mar Rojo, acaban de ver cómo el ejército del faraón, incluido el faraón, se ahogaron en medio del mar, que ellos pasaron en seco, que más de 1 millón de personas con sus enseres, con sus animales, con sus niños, con sus ancianos, han pasado al otro lado. Y
aquel que los tenía confinados, aquel que los estaba explotando, aquel que estaba precisamente oprimiéndolos, pues fue derrotado y falleció ahí frente a ellos. Dice la Biblia entonces que después de que ellos han visto esto, que han cantado, que han bailado, dice lo siguiente, versículo 22 del capítulo 15 del Éxodo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vemos entonces allí algo bien interesante en donde creo yo que vamos a poder aprender cosas muy, muy bonitas de este evento. ¿Qué sucede entonces? Ellos, después de lo que había hecho el Señor en el Mar Rojo, obviamente hacía 3 días de eso, lo tenían muy fresco en la memoria, debían de tener también muy fresco en su memoria lo que había ocurrido con las plagas de Egipto, pero insisto, el pueblo de Israel era un pueblo que en ese momento apenas estaba empezando a conocer a Dios, apenas estaba comenzando a ver cómo era que Dios actuaba, cómo era el amor de Dios, cómo expresaba Dios su amor, su protección, su cuidado, cómo era ese Dios que les estaba allí cuidando y que los estaba sacando de la esclavitud a la libertad. Dice allí entonces que partieron y salieron al desierto de Shur, anduvieron por 3 días. Ellos nunca habían estado en el desierto. Moisés sí. Recuerden que Moisés estuvo 40 años pastoreando ovejas ajenas, ovejas de su suegro, de Jetro. El pueblo de Israel no había hecho este tipo de cosas. Ellos no habían vivido en el desierto, vivían dentro de esas ciudades, confinados, con capataces que les decían a qué hora se levantaban, a qué hora se acostaban, qué tenían que hacer, qué comían, cómo hablaban, cuándo callaban. Todo se los decían a ellos. Y entonces ellos están en este desierto y obviamente dice la Biblia que anduvieron 3 días sin hallar agua. Obviamente tiene que haber aparecido la sed, una necesidad fisiológica. Obviamente tuvieron que haber empezado a experimentar miedo, ya un miedo muy diferente al que pudieron haber experimentado unos días atrás cuando veían que el faraón venía por ellos. Tenerle miedo al faraón era alguien que conocían, sabían cuáles eran sus métodos, sabían qué les podía ocurrir, pero también sabían que el faraón lo que quería era que trabajaran para él. En el desierto ellos están enfrentados a una situación totalmente nueva, desconocida. En Egipto, los capataces y en últimas el faraón a través de estos capataces, pues les daban de comer y de beber para que no muriesen. Yo me imagino que no les daban en abundancia, pero los mantenían vivos. Aquí ellos se enfrentaban a la posibilidad de morir de sed, que sus hijos murieran de sed, que sus animales murieran de sed, y tal vez la situación puede ser mucho más complicada que lo otro. Esto no lo conocen. Y aquí pensemos un poco lo que nos pasa a veces a nosotros ante esas pruebas nuevas, ante aquellas cosas que no conocemos.
esta cosa que estamos viviendo, esta cuarentena, toda esta situación del virus, es algo que para todos nosotros es nuevo. Es una situación totalmente novedosa, no la conocíamos. Y obviamente, en términos de prueba, llamémoslo así, pues es algo que a lo que nunca nos habíamos, a lo que nunca habíamos afrontado. Y trae unas inseguridades con unas características distintas a aquellas otras que que pudimos haber afrontado en el pasado, en donde podíamos saber que venía. Esto no. El pueblo de Israel está en esa situación. La sed debía ser grandísima y obviamente era una necesidad real. Dice el versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Usted lleva 3 días buscando agua sin hallar, en una situación nueva, en un desierto, y de pronto a lo lejos se ven unas fuentes de agua. Y entonces yo me imagino el júbilo de todo el mundo, agua, agua. Y llegan y no la pueden beber. Resulta que es amarga. Entonces ahora, no solamente es tener sed, sino que es ver agua y no poder beberla. Y entonces el gozo se convierte en bronca. El gozo de hace 3 días ahora es contrariedad absoluta. Hay miedo, hay rabia, hay efectivamente esa euforia ha cambiado totalmente en frustración, ha cambiado en molestia muy grande. Yo me imagino que Moisés tuvo que haber experimentado allí muchas cosas, porque él también debía estar experimentando temores, también debía estar asombrado, porque él, esto, al menos la Biblia no lo dice, Dios no le había dicho voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Y entonces dice la Biblia en el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Algo interesante, le reclaman a Moisés, ¿qué hemos de beber? Y eso me dice una cosa a mí, y es que el pueblo de Israel no veía a Dios como la fuente de la provisión. El pueblo de Israel veía era a Moisés, le reclamaban a Moisés, le pedían que Moisés solucionara las cosas. Y yo me imagino que eso es algo que todos nosotros también hacemos, ¿no? Le reclamamos al gobierno, le reclamamos a nuestros líderes, le reclamamos a nuestros padres, a los jefes. ¿Y será que no vemos a Dios verdaderamente como proveedor? ¿Será que nos pasa lo mismo que les pasa al pueblo de Israel? ¿Por qué es que Dios dice allí que les dio estatutos y mandamientos y los probó? ¿Por qué no mandó lluvia? ¿Por qué no abrió un manantial allí en medio del desierto? Se acababa de abrir el mar. Había hecho cosas maravillosas. Dios tiene poder para hacer muchas cosas, pero resulta que les da estatutos y mandamientos. Bien interesante, ¿no? Moisés pareciera ser que era el único que tenía claro que Dios era el que proveía, porque dice entonces el versículo 25 que Moisés sí le clama a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Efectivamente, a mí me llamó mucho la atención por qué un árbol, y un árbol que estaba allí.
Es decir, la solución estaba ahí en las orillas de estas aguas, de estos, me imagino que son como una especie de lagunas. Pero resulta que Dios le dice, le muestra a Moisés el árbol, eh, lo echa en las aguas se endulzaron, pero a renglón seguido dice, y allí les dio estatutos y ordenanzas. Dios no se queda única y exclusivamente con calmarles la sed. Dios no quiere calmarnos la sed por un día, por un rato. Dios no se queda en solucionarnos un tema por un determinado momento. Él es Dios. Él quiere hacer algo mucho más trascendente. Tenía pensado, obviamente, algo mucho más contundente y mucho más perenne. Insisto, Dios estaba formando al pueblo de Israel. Y allí entonces es para que tú y yo nos preguntemos, cuando estamos en medio de una prueba, cuando estamos en medio de una situación, bueno, no sé si parecida, obviamente figurativamente, uno le pide a Dios que le solucione en el aquí y en el ahora. Y entonces vienen y le dicen a uno, a veces los líderes espirituales o los guías o las personas que nos quieren ayudar, hombre, mira un poquito más allá, date cuenta que te estás haciendo más fuerte. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros contestamos? Yo lo que quiero es solucionar esto aquí y ahora, porque así de cortos somos nosotros, porque así de miopes somos nosotros. Proverbios 3, en los primeros versículos, nos habla de la sabiduría, ¿sí? Y en los primeros versículos allí del capítulo 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios dan largura de días. A veces nosotros queremos simple y llanamente que nos solucionen cosas para el siguiente minuto, pero Dios está viendo mucho más allá. Y en el mismo capítulo 3, el versículo 13, comienza a hablar de la sabiduría y mira lo que dice en el versículo 18 acerca de la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Cuando tomamos mano de la sabiduría, dice la Biblia que es árbol de vida. Y muy bendecidos, bienaventurados, son aquellos que retienen esa sabiduría. Dios utiliza allí un árbol para endulzar esas aguas, pero a renglón seguido les da estatutos y ordenanzas. Ojo, Shavuot, la entrega de la ley, ocurre en el Sinaí, 50 días después de la Pascua. Pero aquí estamos 6 días, una semana antes, una semana casi después de que salieran o después de que celebraran la Pascua, Dios ya les comienza a dar estatutos y mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios está formando al pueblo, porque Dios está buscando que cambien, que aprendan a conocerlo. ¿Cómo es que Dios actúa? Dios es alguien que me soluciona a mí las cosas en el minuto y después se hace el loco. Dios está buscando simplemente entretenerme y que yo salga de las situaciones de una manera fácil, o Dios quiere formarme para la eternidad, o Dios quiere que yo tenga una enseñanza que de verdad perdure. Por eso no me soluciona las cosas con un chasquido de dedos, porque su formación, su sabiduría va a dar largura de días a mi vida. Por eso es que Dios les entrega mandamientos y estatutos allí. Les soluciona el tema a través de un árbol, que figurativamente, ¿cierto?
podría ser la sabiduría, que es lo que dice Proverbios 3. Y por eso creo yo que aquí, en un solo momento, digamos, les entrega teoría y praxis. ¿Por qué? Teoría porque les entrega, bueno, digamos, logos, les entrega palabra a través de esos estatutos y estas ordenanzas. Les dice qué tienen que hacer de una manera explícita. Pero en la práctica, a través de lo que hizo Moisés, también les da una gran enseñanza. ¿Quién fue el único que clamó? Moisés. Y entonces yo me imagino que todo el mundo se dio cuenta cómo Moisés se arrodilló, oró, y a renglón seguido hubo respuesta de parte de Dios. ¿Qué fue lo que recibieron todos también? Cuando uno ora, cuando uno le clama a Dios, cuando uno le pide a Dios, Él responde. Eso es enseñanza práctica. Allí hubo una enseñanza directa de Dios a través de Moisés. Cuando tú oras, recibes enseñanza, pero también hay solución directa. Y obviamente enseña algo bien interesante, y es que Dios espera que todos y cada uno de nosotros le oremos, lo busquemos de manera personal. Desde siempre Dios había hecho eso. Los pactos de Dios, primero, Él lo hace con Adán, después lo hace con Noé, después lo hace con Abraham, con personas, individualmente, personalizadamente. Lo que va a hacer en el Sinaí va a ser un pacto ya colectivo, digámoslo, con toda una nación. Pero ¿qué espera Él? Que sea personal. ¿Qué ocurre después en el Pentecostés, en Hechos 2? Que el Espíritu Santo viene a cada uno. Como el Señor Jesús es al Cordero Pascual, el Espíritu Santo es a la ley. Jeremías 31 dice que Dios quiere poner su ley en cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene y llena a cada uno de los creyentes, pues allí está poniendo Dios de Él. Ya no una palabra, ya no unas frases, está poniendo su espíritu. Y finalmente está el versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Llegan a un lugar maravilloso, llegan a un oasis en el desierto. ¿Y qué les está diciendo allí Dios? Yo tengo grandes cosas para ustedes. Yo los puedo guiar. ¿Quién los llevó de Mara a Elim? Pues Dios. Y entonces ellos estaban preguntando, ¿pero por qué nos trajiste a Mara? ¿Por qué nos trajiste al desierto? Pues porque hay que pasar por allí. Hay pruebas que usted y yo tenemos que vivir y que tenemos que superar. No podemos simple y llanamente negarnos esa opción. El aprender o no algo de una prueba depende de nuestra actitud frente a ella. Si tenemos una actitud de queja, de enojo, de bronca, pues muy seguramente no vamos a aprender mucho. Pero si tenemos una actitud humilde, si tenemos la actitud de voy a ver qué puedo aprender de aquí, qué es lo que necesito aprender de esto, pues con toda seguridad la prueba no solamente la vamos a superar, sino que vamos a aprender algo de ella. Para terminar, una imagen allí de lo que muy seguramente vieron los israelitas cuando llegaron a Elim. Mara fue para Israel preparación para el Shavuot. Dios sabe lo que nos hace falta. Dios nos atiende, Dios enseña, Dios muestra, Dios da teoría y da praxis. Cuando usted y yo estamos frente a algo desconocido,
como lo era para los israelitas el desierto, como lo era tal vez para muchos de ellos también Dios, pues muy seguramente uno se previene. Eh, esas aguas amargas, esas aguas que fueron toda una contrariedad después de tener mucha sed y llegar y ver agua y no poder tomarla, pues eran precisamente una muestra más de lo que Dios podía hacer, del poder de Dios. Y para que el pueblo de Israel aprendiera cómo es que se tienen que superar los problemas, orándole a Dios, clamándole a Dios, recibiendo sus estatutos y sus ordenanzas, porque como Él les dice, si lo hacen, entonces nunca vas a sufrir de lo que sufrió Egipto. Necesitamos aprender que hay un plan. Necesitamos aprender que las cosas no pasan porque sí. Dios tiene efectivamente trazado un plan para formarnos, para que cada uno de nosotros seamos cada vez mejores hijos de Él. Y obviamente, en ese proceso, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a tener una correcta visión de Él. ¿Cómo es que Dios ama? ¿Cómo es que son las formas de enseñar de parte de Dios? Eso era algo que los israelitas no conocían y muy seguramente es algo que usted y yo todavía no conocemos completa y plenamente. Tenemos que aprender a tomar las enseñanzas de Dios, a vivirlas, sin dudar de Él, sabiendo que Él es completo y totalmente fiel. En segundo lugar, hay que ver que la necesidad, que la escasez, lo amargo, que muy seguramente nos vamos a encontrar en nuestro camino, en nuestro trasegar, ¿sí? Esta situación de cuarentena, esta situación de no saber qué va a pasar de pronto en una semana, en 15 días, en un mes, ¿sí? Todo eso, lo escaso, lo amargo, lo difícil, Dios lo convierte en dulce, porque es la antesala de un Elim, porque es la antesala de la abundancia, si aprendemos a buscar y a pedir al que puede proveer. En Juan 21, otro evento que también ocurre desde que el Señor Jesús resucita y antes del Pentecostés, antes de que el Señor Jesús también ascienda a los cielos, sus discípulos, dice la Biblia allí en el capítulo 21 de Juan, que se fueron a pescar. Retornaron a su vida de pescadores. Y allí en los primeros versículos de Juan 21 dice que no encontraron nada. El Señor Jesús se les aparece por tercera ocasión, dice allí ese capítulo, y entonces les pregunta desde la playa, ¿tienen algo de comer? No, no hemos encontrado nada. Y entonces Él les dice, tiren ¿cómo se llama? Tiren la red al lado derecho, creo que es. Tiren la red. Específicamente les dicen dónde. Y entonces ellos la tiran allí y casi que no podían sacar la red de la cantidad de peces que traía. Y entonces Juan identifica al Señor y dice, es el Señor. Entonces se bajan todos y cuando llegan a la playa, ya el Señor Jesús les tenía pan y un pez. Allí estaban listos. ¿Y qué es lo que les dice? Venid y comed. En medio de nuestra escasez, en medio de nuestro embolate, en medio de nuestra tosudez, el Señor Jesús nos dice, venid y comed. En medio de la bronca que tenía el pueblo de Israel, a través de Moisés, Dios les soluciona el tema, pero también les da una gran enseñanza a futuro. Y después, ¿qué ocurre? Llegan a Elim, a un gran, digamos, un oasis maravilloso, en donde están varios días. Finalmente, Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Más que calmar la sed por un día, su instrucción, su sabiduría puede saciar y proveer para siempre. Y yo tengo que darme cuenta que vislumbro algo de Dios, pero me falta mucho.
Job 42:5, ¿qué es lo que dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú y yo tal vez vislumbramos a Dios, pero necesitamos conocerlo. Necesitamos aprender a verle. Necesitamos aprender a ver cómo es que actúa, cómo es que enseña, cómo es que ama. La pregunta para finalizar: ¿qué amargura tenemos aún por superar por no atender a Dios, por no hacer lo recto ante sus ojos y por no guardar sus estatutos? ¿Habrá alguna sed, alguna escasez, alguna gran fuente de la cual no podamos tomar, como estas aguas de Mara, pero que necesitamos que se conviertan en dulces? Necesitamos que cambien, que esa circunstancia, esa situación se revierta. Pues tenemos que hacer lo que hizo Moisés: ver a Dios como proveedor, ver a Dios como aquel que verdaderamente puede cambiar todo en 180 grados. Y entonces, a partir de su sabiduría, de su enseñanza y de atenderle esa enseñanza, es que vamos a poder ver milagros, prodigios, cómo cambian las circunstancias de una manera completa. Dios es nuestro sanador. Él es el que nos lleva de esas situaciones de opresión, como estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto, a la libertad, pasando obviamente por algunas pruebas. Pero aún en esas pruebas también nos vamos a encontrar con oasis, con lugares maravillosos, pasando por calor, pasando por frío, para probar y para formar. Bueno, con esto entonces, teniendo en cuenta aquellas cosas que podamos aprender de aquí, de las aguas amargas de Mara y de Elim, porque no se quedaron allí, el Señor no los deja allá, pues yo los voy a invitar que oremos, que tengamos un tiempo de oración para luego darles unos pequeños avisos y de pronto abrir los micrófonos para que tengamos un tiempo de testimonios y de pronto de interacción. Vamos a orar entonces. Voy a pedir que cerremos allí los ojos, que tengamos este tiempo diciéndole a nuestro Señor: gracias, gracias porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres aquel que ha fundado el universo con tu sabiduría.
afirmarás nuestros caminos a partir de tu enseñanza, de tu amor y
aquellos que extienden tu bondad. Yo te pido que guardes, Señor de los cielos, los empleos y los trabajos de los que están clamándote a ti. Que abras puertas incluso, Señor, nuevas, con abundancia, para todos aquellos que te buscan, Dios de los cielos. Porque tú eres aquel que verdaderamente soluciona. Porque tu amor y tu poder no tiene fin. Porque tu provisión, Dios de los cielos, es la que verdaderamente llena nuestras mesas, Señor. Porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Que sea entonces tu gracia en este tiempo sobre nosotros. Que seas tú guardando, Señor. Que seas tú proveyendo de techo, de alimento, de descanso, de salud. Hoy te clamamos también, Señor, por aquellos que están en un hospital, por aquellos que tienen familiares enfermos. Te clamamos, Señor, por nuestros adultos mayores. Cuídalos y guárdalos, Señor. Tú eres el que verdaderamente lo hace. Que tomes, Señor, la disciplina y el resguardo de todos aquellos que se han cuidado, Papito Dios, para que en este tiempo de pandemia, Señor, no se vean afectados. Y que tú permitas, Dios de los cielos, que este tiempo termine pronto. Es lo que te pedimos. Pero si hay algo que tenemos que aprender, si hay algo que tenemos que todavía formar en nuestras vidas, pues que cada uno de nosotros, Señor, lo aprenda con rapidez, para que seamos entonces esos verdaderos hijos tuyos que te honran a ti, a tu enseñanza y a tu nombre. Que seas tú entonces bendiciéndonos. Te lo pedimos, Dios de los cielos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, muy bien. Muy bonito este tiempo.